Bienvenidos a otro programa más, a otra semana con algún informe en profundidad. Como habíamos anunciado en el programa pasado, vamos a empezar a transitar por el camino de la medicina alternativa o la medicina no tradicional. Este es un término que se generó a raíz de que la comunidad científica consideraba que las prácticas de medicina no tradicional tenían muchísimo más que ver con la superstición y con la fe que con lo que era la medicina propiamente dicha. O sea, este era un concepto que en aquel momento defendía con mucha vehemencia lo que es la comunidad científica. Afortunadamente, con el paso de los años ha habido una apertura, no solo a nivel de cabeza, sino también a nivel de prácticas, y hoy por hoy podemos hablar de medicina integradora y medicina complementaria también. Esto quiere decir que no solo tenemos la medicina tradicional nuestra, que es la avalada por el método científico, como comentábamos, sino que también hay complementos, como puede ser acupuntura o un masaje o reiki inclusive, o hierbas medicinales, que complementan todas las prácticas de la medicina tradicional. No son excluyentes y queda también a criterio de cada uno, es una cuestión bastante más filosófica, decantarse por una o decantarse por la otra. Esto es una opinión también muy personal y es una decisión muy personal. Hace unos años salió un libro que se llama La enfermedad como camino. Este libro revolucionó bastante a la comunidad científica, ya que planteaba, a grandes rasgos, que el cuerpo es algo así como un mapa en el que cada zona tiene una correspondencia con una emoción o un conflicto no resuelto. Con el paso del tiempo, muchos médicos, algunos científicos también, se dedicaron a estudiar muchísimo más en profundidad este tema. Es así como hoy por hoy podemos hablar de una de estas prácticas que se llama biodescodificación, que justamente lo que plantea es, a través de los síntomas que presenta nuestro cuerpo, ver cuál es la emoción que está asociada a ese órgano o a esa parte del cuerpo, cuál es el conflicto que tenemos que enfrentar o que tenemos que superar, o darle ahí una vueltita, por lo menos inspeccionar un poquito más para poder resolver esa dolencia física. Nos acercamos a hablar con Dinora Duchivsky, que es una de las referentes en biodescodificación, y ella nos explica un poquito más de qué se trata todo esto. Cuando nosotros vivimos un conflicto, un shock emocional muy fuerte, solo nosotros sabemos qué es lo que sentimos adentro. Es eso lo que no podemos expresar. Eso queda guardadito en el inconsciente, o, como dice Hammer, después de la nueva medicina germánica, queda una lesión, un edema en el cerebro, guardadita la emoción ahí, para que nosotros, el inconsciente, en otra situación similar, nos cuide y nos proteja y se pueda activar. Entonces, cuando nosotros resolvemos el conflicto, ese edema, esa lesión, lo que él llama las dianas, los focos de Hammer, que se pueden ver en las tomografías computadas, son circulitos como una diana chiquitita, eso se rompe y baja al organismo como enfermedad. O sea que nosotros mismos activamos, digamos, esa parte nociva para que transite libremente por el cuerpo y se instale en el órgano claro, que representaría una emoción. Ahí está. O sea que nuestro cuerpo es como un mapa emocional, es como, según la enfermedad y según lo que está asociado. Exactamente. Dinora nos decía que si bien todos tenemos un patrón de conducta que es más o menos el mismo y todos tenemos más o menos los mismos conflictos porque vivimos en la misma sociedad, eso no significa que a todos nos ataquen las mismas dolencias, es decir, que todos tengamos las mismas zonas del cuerpo afectadas, sino que tiene muchísimo más que ver con cómo llevamos el conflicto, de qué manera enfrentamos esas emociones que nos generan los conflictos, y que eso daría paso a que, saliera de alguna manera por un lado o por otro la dolencia o la enfermedad. ¿Cuáles son las áreas más sensibles, digamos, de enfermarse? O sea, no es que haya un patrón, digamos, la gente se enferma de todo, ¿no? Claro. Pero digo, habitualmente, como tenemos más o menos los mismos patrones inconscientes y las mismas necesidades emocionales, supongo que debemos tener también determinadas áreas que son sensibles a...
Pero lo que pasa es que eso depende de cómo vivas vos el conflicto. Depende de qué vivencia tenés, que tiene que ver con las experiencias de uno y que está ligado también al árbol transgeneracional y todas las memorias que traemos de nuestro inconsciente, nuestro árbol genealógico, cómo las vamos a expresar. No hay un patrón, más o menos. Claro. Esa Diana de Hammer, como decías, ¿se puede revertir? ¿O siempre, o sea, que el hecho de que esté ahí y que a veces cuando viene un conflicto, que decía que el inconsciente la activa Porque en realidad eso es la programación. Ajá. Nosotros desprogramamos esa enfermedad. Bueno. Nosotros programamos la enfermedad en un momento determinado de la vida y ahí queda guardado ese foquito que lo desactivamos cuando resolvemos el conflicto. De acuerdo. O que se activa para protegernos en una situación similar. Porque el inconsciente, otra de las características que tiene, es que no diferencia realidad de simbolismo. Claro. Entonces, una cosa que puede ser simbólica, por ejemplo, te da mi caso, yo me enfermo de celiaquez a los 47 años y llego a esto a los 54. Con las técnicas que nosotros utilizamos, que son técnicas de PNL, lo que nosotros llamamos un camino al inconsciente, vamos a buscar el origen de la enfermedad. A los 47 años, porque por supuesto en el momento de los 54 no te acordás normalmente de qué es lo que hiciste a los 47 años, claro, ¿no? A los 47 años vino mi padre a pedirme perdón por no haber estado durante toda mi vida y por otra serie de hechos. Y yo a los 2 meses me enfermo. Entonces, el gluten es un integrante de la harina es pan. Desde el punto de vista biológico, el que trae el pan a la casa es el hombre o el padre. Entonces, en realidad lo que se desactivó fue el conflicto que yo tenía guardado de los 2 años cuando mi padre me abandona. Que quedó guardadito ahí para protegerme en las diferentes etapas de mi vida mientras yo viviera algo similar. Cuando mi papá me pide perdón, yo lo perdono. Ya no tiene sentido que se quede eso guardado ahí porque ya no tiene que protegerme de nada y baja al organismo, al cuerpo en forma de enfermedad. Claro, el inconsciente está ahí como un guardián, pero un guardián que está a ciegas. Exactamente. Porque de hecho el cerebro es el único órgano que está a oscuras, ¿no? Que no llega a la luz de ninguna manera y todo lo interpreta a su manera. Exactamente. También. Claro. Claro, Cuando además, se une la emoción con el conflicto. Claro, por algo uno siempre va recordando, ¿no? A medida que va pasando distintas vivencias, siempre el inconsciente trae el recuerdo exactamente, primario. De cómo pasamos por ahí, cómo salimos de la situación. Claro. Algunas personas se acercan a hacer biodecodificación no solo para curarse, sino también para entender la enfermedad. Y eso es importante porque es una manera también de prevenirla, ¿verdad? Y bueno, entre otras cosas, ella comentaba que el inconsciente es nuestro gran aliado para algunas cosas, pero también se convierte en nuestro principal enemigo porque es el que genera, libera, digamos, todo esto que anteriormente ella comentaba, como la Diana de Hammer, y bueno, es el que genera las enfermedades. Digamos, cuando alguien se acerca a hacer biodecodificación, ¿es porque ya tiene una enfermedad y se entera que de esta manera la puede intentar, no digo combatirla, pero por lo menos entenderla? ¿O hay gente que se acerca porque directamente le interesa esta forma de ver la filosofía, porque es una cosa muy filosófica, además de medicina, ¿no? Medicina alternativa también le podemos llamar. ¿Se acercan de las dos maneras? Sí. Hay personas que vienen con un diagnóstico porque se enteran de que hay algo que puede ser, que están buscando, diferentes y llegan acá. Hay otra gente que simplemente viene a ver qué es. Vienen con problemas de enfermedades, vienen con trastornos de conducta, vienen con situaciones, estoy trancada, dice mucha gente, no sé qué me pasa y pierdo el trabajo y pierdo las parejas y tengo problemas con mis hijos, de manera diferente. Nombrabas al principio la programación neurolingüística. Ustedes, digamos, es un complemento de la biología. Sí. Con las técnicas de la programación neurolingüística es lo que te permite ir a encontrar las emociones primarias. Porque todo esto normalmente se programa en los primeros años de vida. Y es lo que hay que ir a buscar. Y es lo que tenemos guardadito en el inconsciente que normalmente no lo recordamos fácilmente. Entonces, a través de esta técnica, las técnicas de PNL, es que nosotros podemos ir a buscar las emociones primarias. El ser humano, aunque tengamos, digamos, la mejor voluntad y todas las ganas de
de descubrir cuáles son nuestras trabas o qué es lo que nos está trancando el ser humano ya por el inconsciente, también rechazamos la idea, ¿verdad?, de curarnos y de mejorarnos. O sea, el inconsciente incluso hasta a veces y a veces nos protege. Nos protege, claro, de curarnos. Exactamente, claro. Esa es una de las, ¿no?, de las paredes más gruesas. Claro, lo que pasa es que a veces son situaciones de mucho dolor, y porque el inconsciente es muy generoso, para que no sufras, lo que hace es llevarte por diferentes lados, claro. Por supuesto. Le preguntamos concretamente sobre casos de curación y bueno, y ella contaba también su propio caso. ¿Hay casos de que se haya curado gente de dolencias así profundas? Sí. Tenemos cáncer, celiaquez, tiroides, adicciones, un trastorno del sueño. ¿Cómo fue ese proceso tuyo cuando comentaste que antes eras celíaca? Bien, yo fui a la consulta. Lo primero que se pregunta en la consulta es ¿desde cuándo tenemos la enfermedad? Para ubicarnos en el momento. En el caso mío, yo fui con 54 años y me enfermé a los 47. Por supuesto, lo primero que decís cuando te preguntan eso es decir no sé, porque no te acordás que pasó 7 años atrás. Ahí es donde utilizamos los métodos de camino al inconsciente, y métodos de PNL, concentración y meditación, para acordarte, ubicarte en el tiempo. Me acordé de que mi papá había venido a pedirme perdón. En ese momento, para mis adentros, yo no le dije nada lindo, pero a él le dije que estaba todo bien, ya tenía 70 y pico de años, ya era un tema laudado. Cuando me explican esto de que el gluten es un integrante de la harina es pan, yo conecto la emoción con la enfermedad y me fui. A la semana volví a la consulta, me preguntaron si había comido, yo le dije que no me había animado, me rezongaron, me dijeron que lo importante en todo esto es pasar a la acción y hacer algo diferente. Y a la vuelta llegué a mi casa, me comí una pizza con mozzarella y hasta el día de hoy nunca más tuve ni un vómito, ni diarrea, ni ningún síntoma. ¿Te fue fácil conectar con la emoción? Instantáneo. ¿Sí? Porque el inconsciente sabe. El asunto es ayudar a sacarla. La información está en el inconsciente. O sea que acá lo fundamental es nuestro consciente. Exactamente. Que es el que da la orden en realidad. Para que el inconsciente después haga lo que... Cuando nosotros embarullamos un poquito el consciente, el hemisferio izquierdo, dejamos que el hemisferio derecho actúe. Entonces cuando dejamos que el hemisferio derecho actúe nos da la información que necesitamos. O sea que el cuerpo es un mapa, ¿verdad? Es un mapa. Y la enfermedad es la forma de mostrarnos esos puntos en el mapa. O sea, hay como un esquema, digamos, ¿no? Tal órgano, tal emoción. Más o menos, más o menos. Exactamente. Porque si nosotros vemos desde el punto de vista simbólico, podés encontrar que los riñones son los que purifican el organismo, la sangre, y desechan lo que son los tóxicos y todo eso a través de la orina. Sí. Entonces, lo que procesa el riñón, por ejemplo, es líquido. Entonces, el líquido puede ser interpretado como líquido desde el punto de vista económico, puede tener que ver con líquidos en general. Entonces, vos tenés que buscar por ese lado. Por ejemplo, de forma muy, muy escueta, ¿no? Pero vos siempre tenés que buscar del lado biológico ¿para qué me sirve determinada enfermedad? Por ejemplo, ahora está muy de moda la crisis de pánico. Hay mucha gente con problemas de crisis de pánico. ¿A qué te obliga la crisis de pánico? A quedarte adentro de tu casa, a no salir. Entonces, desde el punto de vista biológico, ¿de qué te estás cuidando? Normalmente es una situación casi siempre, no siempre, pero casi siempre vinculada con el momento del parto. Cuando yo nací, mamá tuvo una situación determinada en el parto, donde yo me sentí más cuidada y más resguardada en el útero. La casa es el hogar, es el útero. Entonces, si yo estoy pasando una situación de estrés determinada, quedarme adentro me protege. O sea que tenemos todos los recuerdos almacenados, ¿no? Todos los recuerdos almacenados. Incluso los que no traemos al consciente. Inclusive los del árbol genealógico. Inclusive estamos repitiendo patrones, lo que nosotros llamamos programas de nuestros ancestros. ¿Tiene que ver con eso que dicen que cuando uno tiene el nombre de la abuela? ¿Tiene que ver? Por ejemplo. Yo, por ejemplo, me llamo igual que una tía mía,
Y estudiando todo esto me di cuenta, en psicogenealogía lo que se dice es que todos los conflictos que tenemos a nivel horizontal los tenemos a nivel vertical. Entonces, si yo era celíaca, ¿qué problema había con los padres arriba también del árbol? Entonces, estudiando todo eso, yo me di cuenta que me llamaba igual que una tía, o sea que yo soy doble por nombre y apellido de ella. Entonces, descubrí que mi tía tuvo un problema con mi abuelo, en épocas anteriores, que mi padre a nivel inconsciente me pone el nombre de ella se muere sin perdonar a ese abuelo, entonces mi papel en ese árbol es perdonar a mi papá, pero también a través de mi tía perdonar al padre de ella. O sea, cerrar un ciclo que empezó una tía. Exactamente, entonces por eso yo tengo un problema con los padres y un problema con los papás. Claro. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Además, claro, el abanico es muy amplio por lo que estás diciendo. Muy amplio. Porque no es solo biodecodificación así, claro, del riñón porque no sé qué, no, porque no sé cuál. No, porque hay que ir a encontrar el meollo, hay que desmenuzar la historia. Porque a veces son cosas insólitas. Por último, le preguntamos si había conflictos entre este tipo de práctica de la biodecodificación y lo llamado medicina tradicional. Eso es importante. Ella dice que no ha tenido, por suerte, este tipo de conflictos y que además, como decíamos al principio, son muchos los psicólogos, incluso los médicos, que se acercan a este tipo de práctica para tomarla como complementaria. ¿Hay conflicto con lo que sería la psicología tradicional en este tipo de visión? Nosotros, personalmente, en el centro no hemos tenido problemas. Sabemos si, por ejemplo, Hammer es un hombre que lo han expulsado de la Facultad de Medicina, estuvo preso, es un hombre que ha sido defenestrado en Alemania por toda esta historia. Mucha gente sí, prácticamente ignora o desconoce. Pero también tenemos la otra, ¿no? Yo estudié, inclusive el curso lo hice con gente que es médico, con enfermeras, que están muy abiertos, fundamentalmente personas que están abiertos a las nuevas medicinas y a las nuevas realidades, ¿no? Gente que hace medicina china. Sí, digamos la medicina esta no tradicional, la homeopatía, está siendo cada vez más aceptada. Exactamente. ¿Cuánto hace que la biodecodificación está presente en Uruguay de alguna manera? ¡Qué pregunta! O por lo menos así que sea un poquito más, porque seguramente habrá habido alguna persona por ahí aislada. Sí, pero yo te diría unos 5 años. 5 años. Sí, es relativamente nueva. Y entonces la aceptación en la gente es cada vez mayor. ¿Qué se hacen? ¿Cursos, seminarios? ¿Cómo es? Nosotros acá en el Uruguay tenemos una chica que es porque hay dos ramas en realidad en la biodecodificación. Tenés la rama estricta que lleva la escuela de Hammer, la nueva medicina germánica, y la bioneuroemoción, que es la que dirige Enrique Corbera. Ellos se abrieron luego de ciertos problemas que tuvieron, porque la bioneuroemoción es la que aplica toda la parte de PNL y de psicogenealogía a la nueva medicina germánica, y Hammer como médico no está de acuerdo, porque los médicos son mucho más... Es otra época. Exactamente. Entonces acá en el Uruguay hay una chica que es alumna de Enrique Burón, que es un argentino, que es directamente alumno de Hammer. Y es la que da los cursos acá en el Uruguay. ¿Y ustedes están...? Nosotros hicimos las dos cosas. Las dos cosas. Hicimos biología total, o sea, la medicina germana, y fuimos a Argentina a hacer los cursos con Enrique Corbera en Rosario. ¿Y acá ustedes dan curso o solamente dan asistencia? Solo asistencia. Hacemos cursos de PNL. De PNL. Para explicar un poco a la gente la diferencia entonces entre PNL y biodecodificación, habíamos hablado del complemento, pero estaría bueno que tú misma intentaras explicarle, tú que estás en esto, porque no es lo mismo que explique yo, la diferencia o la importancia del PNL. La importancia del PNL, lo que pasa es que, ya te digo, es muy difícil sacar una emoción oculta de algo que sucedió, por ejemplo, a tus 2 años. Entonces, para nosotros es imprescindible tener herramientas para llegar a esos 2 años. Y eso te lo da la PNL. Eso te da diferentes técnicas que tiene la PNL, como la línea de la vida, conectarte con las emociones desde las posiciones perceptivas o perceptuales, colocándote en el papel del otro, entendiendo que la mayoría de los problemas son de mamá y papá también
son un programa y vienen trayendo otras historias. Exactamente. Entonces poniéndote en el lugar de ellos, tiene que ver un poco con la gesta también, ¿no? Poniéndote, ubicándote en el papel del otro, es como vos te vas trayendo a la memoria y conectándote con esas emociones. Que si nosotros lo hiciéramos únicamente con la nueva medicina germánica, estaríamos hablando y hablando y hablando y hablando, tratando de encontrar algo que es difícil. ¿Cuáles son los métodos de la PNL? Bueno, la línea de la vida, las posiciones perceptuales, hacerle que, como el consciente se cree todo, al poner, por ejemplo, dos papeles en el piso, donde uno es mamá y otro es papá, y vos hablar con ellos en forma simbólica, y poniéndote vos en el lugar del otro, te conecta con determinadas cosas. En la línea del tiempo es lo mismo. Vos vas, a partir de la edad o del momento de conflicto, de la enfermedad, hacia atrás, en tu vida, caminando poco a poco, y como el inconsciente se cree que estás realmente repasando tu vida, vas pasando por las situaciones que emocionalmente te provoca esa enfermedad. Claro. Por ejemplo, si vos tenés una enfermedad, yo te digo, ¿con qué te conecta emocionalmente? Cuando vos te enfermaste de esa enfermedad, me decís, me da mucho miedo. Bien, ¿dónde tenés el miedo? En la garganta, en el pecho, en la panza. Entonces, con ese miedo recorremos la época de tu vida hacia atrás, viendo las situaciones en las que vos te sentiste igual, hasta que no te sentís más, ese miedo. Y ahí más o menos se da una pauta de qué es lo que estamos buscando. O sea que hay un punto también como si fuera una dramatización, ¿no? Exactamente. Exactamente. A través de la actuación recreamos una situación para sanar. Claro, exactamente. Dinora, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros, por habernos explicado y abierto acá las puertas de tu lugar, que además está hermoso y hay toda una buena energía por acá. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por tus palabras. Por favor, muy amable. Bueno, hasta aquí hemos tenido este primer paso, este primer contacto con lo que es la medicina no tradicional o las medicinas alternativas. La semana que viene vamos a dar un poquito más, un pasito más, y vamos a hablar sobre Reiki, sobre flores de Bach y sobre otros temas que tienen muchísimo que ver con la medicina no tradicional. Nos vemos la semana que viene.